algo. ¿Qué decir de la obra educativa y de los cambios culturales que José Vasconcelos generó entre 1919 y 1923? Basta observar que no pocos historiadores y críticos consideran esos aportes como la parte quizá más pura y trascendente de la Revolución Mexicana. El antecedente que la campaña presidencial de 1929 estableció tal vez no sea menos importante. Es comúnmente aceptado que Madero y Vasconcelos enarbolaron el ideal democrático en épocas de caudillismo y autoritarismo, y en el caso del segundo, al mismo tiempo que se gestaba un sistema autoritario que definiría la vida política nacional por el resto del siglo XX. Fue un hito en la lucha porque se reconocieran los verdaderos resultados de una elección presidencial, brega que continuaría, esporádica, al menos hasta los albores del siglo XXI. ¿Tendremos algún día un sistema electoral que traduzca fielmente la voluntad de los ciudadanos y un sistema educativo que incorpore lo mejor de la cultura mundial a la formación de los mexicanos? De eso trató la gesta vasconceliana, que aquí se recupera en imágenes. Esta es la parte final del texto que lleva por título Carácter y Destino, que Héctor Vasconcelos dedica a su padre y que fue un texto que queda insertado en la iconografía que fue preparada por Javier Guzmán y Rafael Vargas y que acaba de salir de imprenta el Fondo de Cultura Económica. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Bueno, qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordar nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues otra vez Vasconcelos, ya habíamos dedicado un programa a él. Bueno, un programa dedicado exclusivamente a él, pero siempre aparecía en otros programas, por ejemplo el que dedicamos a Luis Cabrera, o también el programa que dedicamos a un ciclo de conferencias que se organizó en homenaje al Ateneo de la Juventud. También Vasconcelos siempre presidía las discusiones, pero precisamente con motivo de que acaba de salir esta iconografía realmente inédita, literalmente y también metafóricamente inédita, nunca se había reunido de manera tan acabada y tan completa una iconografía de un hombre tan importante como lo fue Vasconcelos, y en virtud de ello, bueno, yo prácticamente lo compré hace unos días en el Fondo de Cultura y me enteré que acababa de salir. Así que en virtud de ello quisimos volver a organizar otro programa sobre Vasconcelos, porque vaya que da para todo hablar de Vasconcelos. Y tengo el placer de contar nuevamente con Héctor Vasconcelos, quien nos acompañó en el programa anterior. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Gracias una vez más. Un placer que estés aquí también, Héctor. Y nos acompaña Javier Guzmán. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Javier Guzmán y Rafael Vargas son quienes se encargan de la investigación iconográfica, la nota introductoria y la selección de textos de la iconografía que tenemos aquí y de la que vamos a hablar. Tiene una presentación de Alonso Lujambio, actual secretario de Educación del país, y prólogo de Héctor Vasconcelos. Como son muchísimas las aristas para hablar de la obra de Vasconcelos, qué mejor que citar algo bastante polémico del propio Vasconcelos, que está aquí en la propia selección de textos, y con esto a ver cómo detonamos la charla. Héctor me preguntaba qué es lo que íbamos a tratar, pero es que es inmediato, vamos a encontrar temas de los cuales hablar. Dice Vasconcelos en una carta a Alfonso Reyes, dice así: En la obra que ha venido realizando esta Secretaría, la de Educación, sea ella buena o mala, debo decir también con ruda franqueza que no han tenido parte Caso y Enrique Sureña, porque toda ella se ha desarrollado sin contar siquiera con su simpatía. Para Caso, la universidad debe ser una cosa de brillo, destinada a conceder borlas doctorales y títulos honoríficos. Toda iniciativa de trabajo, de verdadera enseñanza, de servicio real, era para ellos impropia y hasta absurda. Para Enrique Sureña,
y quién sabe si sea yo injusto, la vida social se reduce al establecimiento de clubs y sociedades literarias de crítica y murmuración. Aquí el humor de Vasconcelos es finísimo, ¿no? Entonces dice, para Enrique Sureña, la vida social se reduce al establecimiento de clubs y sociedades literarias de crítica y murmuración. Pero trabajo efectivo jamás han desarrollado. Aquí era bastante duro con ellos, pero bueno. No creo, pues, dice Vasconcelos a Reyes, que se perjudiquen las labores de la Secretaría con la separación de ellos, sobre todo si se considera que ambos han conservado sus clases, donde pueden ejercer la acción que estimen conveniente sobre los jóvenes. ¿Qué podemos decir de esta dureza y esta acidez de Vasconcelos para sus antiguos colegas del Ateneo de la Juventud? Pues a mí me parece muy característico esos párrafos, muy característicos de su carácter, ¿no? Porque él tendía a juzgar a la gente con mucha agudeza y con poca paciencia, y a pesar del gran afecto que, a pesar de todo, sostenían y que venía de su juventud compartida, sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, etcétera, pero sí, a la hora de emitir juicios podían ser muy Era implacable, severos. ¿no? Implacable, sí. No, y hay mucho peores. Sí, como por ejemplo. Bueno, en fin, en términos filosóficos, claro, políticos, sobre todo. No me viene en este momento uno a la cabeza, pero sí revela mucho la forma en que él separaba, por un lado, el afecto personal que siguió teniéndoles ciertamente a Enrique Sureña y a Caso, y más aún a Reyes, pero por otro lado, los juicios que hacía, sobre todo de sus actitudes políticas, porque como ni Enrique Sureña, ni el propio Reyes, ni Caso fueron actores políticos de la primera mitad del siglo XX, esto impacientaba mucho a mi padre, ¿no? Le parecía que las circunstancias... O sea, que le impacientaba que debieron haberlo sido. Exacto, sí. Como le él, parecía digamos, que las circunstancias del país eran tan graves y que una revolución es algo tan que abarca toda la vida de un país, que todo mundo y ciertamente los intelectuales deben intervenir y tomar posiciones. Claro. Entonces Y eso le es molestaba. algo que siempre les reprocho. Sí. En cambio le gustaba la actitud de Martín Luis Guzmán, que sí se metió a la lucha revolucionaria. Claro. Reyes le decía en una de las cartas, no le decía en una de las cartas, creo que en el texto que escribió cuando muere Vasconcelos, decía que obligadamente tenía que ver muerto Vasconcelos de un ataque al corazón por la ¿no? la furia que lo llenó toda la vida. Sí, sí, sí. Javier, sí. Gracias. Sin embargo, bueno, Héctor lo mencionó, ¿no? Hay un afecto amistoso, perdón por el énfasis, que nunca se rompe entre ellos, entre Vasconcelos, Caso, Enrique Sureña, hablando concretamente de esta lectura con la que arrancas, ¿no? Pero hay que pensar que ese rompimiento, siendo el secretario, se da también en un momento muy claro y por razones también que se conocen, ¿no? Además hay que tener en cuenta que Caso y Enrique Sureña son parientes, ¿sí? Sí. Ellos, digamos, están por medio de los Lombardo, de la familia Lombardo, incluso yéndose a trabajar a Puebla, es ese momento, ¿no? Y bueno, hay esta falta de compromiso que ya mencionó Héctor, que Vasconcelos le recrimina a ambos, etcétera, etcétera. Hay incluso, vamos a provocar a Héctor como habíamos quedado, hay incluso no por ahí, hay incluso por ahí la compra de una casa, ¿sí? En fin, hay una serie de elementos que todo esto catalizan, ¿sí? Un hecho concreto y generan esta reacción, ¿no? Ahora, yo también quisiera decir otra cosa. Vasconcelos sabe, ¿sí? Que así como los dionisíacos, al grupo que él pertenece dentro del Ateneo, Martín Luis, él, ¿sí? Están muy lejos de los apolíneos, ¿sí? Caso, etcétera, Reyes, Enrique Sureña. Así como él sabe esta diferencia, Vasconcelos sabe de otra revolución de las ideas que Caso está llevando a cabo y que esto es importantísimo, ¿no? Entonces tal vez no solo le recrimina su participación en la política, sino
se lo recrimina porque él sabe que él está llevando a cabo una revolución tal vez más importante, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la relación, ahora que mencionaste Lombardo, de Vasconcelos con Lombardo, toledano? Ambos, Si es que la U- ambos están casados con unas Lombardo, ¿no? No, de Enrique Vasconcelos. No, sí. de De Lombardo Vasconcelos con. y Lombardo toledano. Yo creo que fue Porque una aquí, de hecho, relación básicamente mala a lo Mala. largo de las décadas. Hubo un primer momento en que fue buena, pero se fueron acumulando una serie de divergencias Ideológicas, ideológicas fundamentalmente, sobre ¿no? todo, porque claro, Lombardo se va yendo cada vez más hacia el socialismo y Y el incluso estalinismo, de hecho. el estalinismo, ¿no? Entonces ya para los años 40, mi padre por otro lado había hecho ese viraje desde mi punto de vista deplorabilísimo hacia la derecha, entonces se fue haciendo cada vez más amplia la brecha entre ambos y acabaron estando en polos opuestos. Me parece una lástima porque yo creo que los dos tenían intelectos de primera y hubiera sido muy bueno que encontraran puntos de convergencia, Claro. pero no los tuvieron. Nunca Y al los final de su vida había una separación total y no se apreciaban bien. ¿Cómo decidieron el proyecto? Hablemos un poco del proyecto de esta iconografía, porque estuvo la colección, la exposición en la Biblioteca Vasconcelos, que de hecho la vimos. Un poco de ahí surgió el proyecto. Bueno, la efeméride de la muerte de Vasconcelos, de los 50 años de la muerte, yo creo que tanto Héctor como Rafa Vargas, como yo, como mucha gente la teníamos presente, ¿no? Entonces este era un momento que no se podía dejar pasar, ¿no? Hubo además la coincidencia muy feliz de Rafa Vargas, digamos, acercándose a Héctor por esa época, etcétera, etcétera, y el viejo interés mío de Héctor, de mucha gente, por publicar esta iconografía. Yo personalmente siento que es, bueno, en mi caso hasta un deber que yo había adquirido con tu hermana, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Al empezar a reunir papeles, cartas, recortes de periódicos, fotografías, etcétera, proyecto que fue creciendo. Y ¿Esto bueno, porque estás trabajando? ¿Perdón? ¿Esto porque estás trabajando a la obra de Vasconcelos? No, en absoluto. Yo estoy hablando de hace 30 años, 20 y tantos años, que por X circunstancia yo conocí a doña Carmen Vasconcelos, la hermana de Héctor, la hermana mayor, y bueno, poco a poco, como bien dice Héctor en el texto que abre la iconografía, Vasconcelos no cuidaba su imagen. Sí. Y no solo no cuidaba su imagen, no cuidaba sus textos y no cuidaba la colección, la reunión de sus imágenes, de su fotografía, etcétera. Entonces fue muy complicado hace 20 y tantos años y ahora empezar a reunir todo este material. Yo diría que, bueno, en distintos libros, que se han publicado muchos de Vasconcelos, por él o sobre él, había cierto grupo de fotografías que los lectores conocíamos, ¿sí? Sí, claro. Pero, hombre, se imponía que el Fondo de Cultura Económica reuniera esto en un libro digno, ¿no? Como ¿no? Se hizo la exposición el año pasado, todos creo que quedamos muy contentos, Héctor nos ayudó, bueno, muchísimo, Héctor y Joaquín Vasconcelos y Paco Ahumada, toda la familia Ahumada, cantidad de lectores interesados que han reunido cosas y bueno, además Rafael Vargas y yo nos pusimos a buscar fotos, información aquí y allá, ¿no? Y el reto era, perdón, con esto termino, el reto era cómo de una figura que se ha escrito tanto, que se ha hablado tanto, poder aportar en una iconografía algo que la gente no conociera, que fuera un libro introductorio para alguien que no sabe de Vasconcelos, pero que también un especialista, un académico, lo pudiera abrir y encontrara cosas que no sabía, ¿no? Claro. Ese fue el reto, ¿no? Y tanto la exposición como esta iconografía, creo que ahora que lo ojeo después de meses, El frío de... me da mucho gusto, no sé qué pensarás, ver eso, ¿no? Que tiene esta cosa, ¿no? Para uno y otro público. No, eso ¿no? desde luego. Pero yo iba a decir que tanto Javier como Rafael Vargas, bueno,
han investigado tanto, saben tanto de mi padre, que yo cada vez que quiero saber qué hacía mi padre o qué pensaba mi padre o cómo se veía mi padre, tengo que recurrir a ellos. Saben muchísimo más que yo. Así que son las autoridades. Es muy interesante esto que comentas, que rescata Javier y que comentas tú, Héctor, de la generación de ellos, de Reyes, Torres Bodet, Vasconcelos, que no tenían interés tanto en cultivar sino porque tenían otras prioridades. Algunos. Por ejemplo, don Jaime Torres Bodet, a quien yo quise entrañablemente y que fue una de las grandes influencias en mi vida, él tenía un carácter opuesto, ¿no? Él guardaba hasta el último papel, hasta la última. Claro, con las excepciones y Torres Bodet y Reyes, sí. Y tenía todo clasificado, bueno, para dar un ejemplo de a qué punto cuidaba todo aquello que mi padre no cuidaba, cada libro, no sé si saben este dato, cada libro que tenía don Jaime lo mandaba a empastar y había dos tipos de pasta, el color vino o color verde oscuro y todas con sus iniciales en letras doradas, cada libro. Entonces era un hombre de cuidados. Mi padre era lo opuesto, mi padre no sabía dónde tenía un libro, lo tiraba por ahí, se iba a otra cosa y no le importaba, ¿no? Y don Alfonso era un poco intermedio, pero no hay sino que visitar la capilla alfonsina o la colección para ver que también había un inmenso orden, una inmensa preocupación por sus legados, porque el archivo de ellos quedara impecable. Mi padre no tenía esa preocupación, no le importaba lo que estaba haciendo en un momento dado y luego lo que seguía, pero no la preservación necesariamente en el sentido documental de su actividad, ¿no? Emanuel Carballo decía que él había conocido a dos personas con la misma catadura, digamos, de temple. Siqueiros y Vasconcelos. Y si hubiera oído eso. Sí, claro. Bueno, yo escuché esta. Octavio Paz dice que para entender a José Revueltas solamente hay una opción, que es irse al otro polo ideológico y una generación anterior. Sí. O sea que Vasconcelos y Revueltas los pone también Octavio Paz, ¿no? Sí. Bueno, para interpretar Paz a Revueltas. Sí, no recuerdo eso y creo que tiene mucha razón Paz, porque sí hay puntos en común en el tipo de personalidades, ¿sí? Aun cuando la ideología haya sido finalmente distinta. Sí, porque Revueltas era un apasionado de Dostoyevsky y Vasconcelos de Tolstoy, le hablaba del cristianismo de Tolstoy y Vasconcelos, ¿no? Bueno, pero con todo... Es la influencia rusa, digamos. Con todo estás hablando de dos autores rusos. Sí, claro. A eso entonces eso es un punto claro, en común, ¿verdad? Pero en fin. Pero la conexión con Siqueiros, ¿qué les parece? No, bueno, pues, sí, tremenda, ¿no? Eso es Carballo, ¿no? Lo dijo Carballo, tremenda, Carballo. ¿no? Pero vamos, también hay un texto de Paz, creo que por ahí está citado, en donde compara a Vasconcelos con una geografía, ¿no? Con la geografía mexicana llena de contrastes, llena de cumbres, de barrancos, de selvas. Ese es Vasconcelos, ¿no? Y bueno, sí, como dice Héctor, algo de intrépido, ¿sí? Algo de intrépido, tienen este tipo de figuras, ¿sí? Pero no hay que llevar más allá la analogía. Las analogías. Tú dices entre Siqueiros. Sí. Te pareció demasiado. Pero ojo, se refería al temperamento, o sea, al temperamento. Al temperamento de Siqueiros. No, pues intrépidos indudablemente, ¿no? Comprometidos indudablemente, claro. Pero no hay que llevar más allá Yo celebro que esto lo haya dicho Carballo después de la muerte de ambos, porque si no creo que hubiera salido el resultado bien salvado en lo físico, Carballo, ¿no? Pero bueno. Bueno, cuando por ahí tú podrás ver una fotografía, a mí me encanta, muy linda, en que está Vasconcelos con un cañón, ¿sí? Sí. A las afueras de la Ciudadela, en el monumento a Morelos de la fachada norte, digamos, ¿no? La anécdota es muy bonita y viene a cuento de esto, ¿no? A mí me la platicó Rafa Vargas, no sé bien cómo se enteró, es muy linda. Yo no la conozco. A ver, Carballo va a entrevistar a Vasconcelos, ¿sí? Establecen un rapport, no sé cómo decir, impresionante, hacen la entrevista, la clásica, y algo, la del 59, claro, de 19 protagonistas, ¿no? Y algo de eso uno lee esa entrevista, se trasluce, ¿no? Sí. Terminan, ¿sí? El fotógrafo toma las fotos, que es este personaje famosísimo que ahora se me escapa, ahí tiene el crédito, ¿sí? Y le dice Carballo a Vasconcelos, hombre,
pero usted es un revolucionario. Le dice, sí, claro. ¿Por qué no lo fotografiamos en los cañones, ¿no? Y salen y lo fotografían así, ¿no? Y tú lo ves, a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Gordito, viejo. Caramba, a mí me impresiona mucho, ¿no? Esta potencia, esta geografía, de este hombre, ¿no? Claro, es muy significativo eso que dices, porque no se hace esa lectura cuando la ves, cuando ves la fotografía. Vamos a quedarnos con esto, vamos a hacer un corte, estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Rafael Vargas y con Héctor Vasconcelos sobre esta iconografía que acaba de salir, editada por el Fondo de Cultura Económica, dedicada al padre de Héctor, a José Vasconcelos, quien, para datos más concretos, nace en 1882 y muere en 1959. Es de esa, a mi juicio, de las más grandes generaciones de americanos que viven, digamos, el tránsito del siglo XIX al siglo XX, viven las dos guerras mundiales en el contexto internacional y además viven la Revolución Mexicana y son los que les toca básicamente construir este país. Cosío Villegas, he contado ya esta anécdota en otras ocasiones, la conté en el programa que hicimos sobre el ciclo de conferencias del Ateneo, que estuvo Javier en ese ciclo de conferencias en homenaje al Ateneo de Juventud, que Cosío Villegas, en la correspondencia entre Cosío Villegas y Alfonso Reyes, Cosío Villegas le dice, usted y yo no somos iguales, pero se refería a generacionalmente. Entonces, Cosío Villegas le estaba transmitiendo, digamos, la desesperación de Cosío Villegas por hacer algo con todo lo que esta generación les dejó, digamos, por lo menos perfilado, pero no terminado, ¿no? Entonces, la urgencia de crear instituciones y de, digamos, construir el país o fortalecer el país fue enorme por la, digamos, la catadura de personajes como Vasconcelos. Sí, y vaya que don Daniel Cosío Villegas vaya que lo también logró, claro. lo logró y también Sí, hizo cosas fundamentales, ¿no? Pero en fin. Porque son los dos grandes pilares del Colegio de México, ¿no? Y además Reyes y Cosío Villegas, ritmos distintos, ¿no? Y temperamentos distintos para conducir las cosas. Pues sí. Hablemos, bueno, un poco más sobre me gustaría sobre todo ya el último Vasconcelos, que son fotos aún menos conocidas, si las ¿Te parece que son menos conocidas las de toda esta etapa? Claro, donde de las finales. Claro. Bueno, lo que pasa es que, claro, final, su vida tardío, pública pues ocurrió cuando él tenía 20 y tantos, 30 y tantos, claro, 40 y tantos años. Era la muy vida joven, pública. sí. Después ya fue más bien una creación personal, filosófica y literaria, pero ya no tanto expuesta a la luz pública. ¿Cómo era Vasconcelos ya al final? Escógeme un ángulo, porque hay tantos, claro, que imagínate. En el ¿no? político. El político. Se me ocurre empezar con lo que dijo López Mateos, el presidente López Mateos, cuando viene la elección presidencial de 1958. Como López Mateos había sido vasconcelista, le pregunta a alguien si él había votado por Vasconcelos. Entonces le dicen, ¿usted habrá votado por Vasconcelos? Y él dice, no, porque Vasconcelos es un gran hombre completamente divorciado de la realidad mexicana. 1958. Entonces yo también siento que ya mi padre hacia el final de su vida y en los años 50 no alcanzó a entender muchos de los procesos históricos y ciertamente políticos que se vivieron después de la época en que él estuvo activamente participando en la vida nacional. ¿Tú crees que no los entendió o los entendió a otra escala? Bueno, yo creo que sí se podría decir que a otra escala. O que los entendió desde la muy particular perspectiva ideológica que él ya había empezado a adoptar a partir de la mitad de los años 30. Es decir, para resumir cosas muy complicadas, en unas cuantas palabras, él empieza la vida como un revolucionario de sesgo que no correspondía a las realidades del México de los años 40 y 50 y que por lo tanto él criticó de una manera despiadada. ¿Y quién fue ahí, digamos, el contrapunto fundamental? ¿Cárdenas y el cardenismo?
podríamos decirlo, Podríamos como el decir que remate ese de fue la- unos de los uno, contrapuntos. uno de los Quizá contrapuntos, el ¿no? principal, tienes razón. Yo creo que, por ejemplo, Y es una paradoja. qué buen ejemplo escoges, porque yo creo que el cardenismo es una de las cosas más extraordinarias que pasaron a México en el siglo XX. No, claro. Y mi padre no desde lo mi entendió. punto de vista, no lo entendió Claro. y lo rechazó. Sí, y es una paradoja porque yo digo siempre, suelo decirlo que, pero esto me lo confirmó Porfirio Muñoz Ledo cuando lo entrevisté, me dijo, mis padres se formaron, eran nacionalistas, pero formados en las escuelas de Vasconcelos, los padres de Muñoz Ledo, y que todo ese saber se lo transmiten. Entonces yo digo que este país es cardenista y vasconcelista a la vez, y esa contradicción es la contradicción que anuda la... Sí, porque no necesariamente, digamos, tiene que ser armónica esa relación, No. pero son pilares, me parece, no sé qué... ¿Tú cómo ¿Qué lo podrías ves? decir? Porque Vasconcelos decía, yo en política, yo soy maderista, y en filosofía ateneísta, decía, era un poco ¿no? sus coordenadas. Pero luego vino ya el cardenismo y otros. Yo empezaría por decir o recordar una perogrullada, ¿no? Vasconcelos no siempre es el mismo, ¿no? Hay un personaje en continuo cambio, evolución, maduración, retroceso, adelanto, etcétera, ¿no? Primero, ¿no? Segundo, ¿no? Y no solo hablando de Vasconcelos, nuevamente hablando de la revolución intelectual que le recriminaba a Caso, ¿no? El ejemplo del cardenismo que tú pones es muy bueno, ¿sí? Y no hay que olvidar, el Ateneo lee inglés, lee francés, se abre al mundo, ¿sí? Pero con los asilados españoles que llegan en el 39, ellos leen alemán, ¿sí? Y ellos abren un panorama radicalmente desconocido, amplio a México, ¿sí? Yo diría, ¿sí?, que esas preocupaciones de esa filosofía que no cuaja de manera moderna con preocupaciones modernas que habla Vasconcelos y Héctor en su prólogo lo explica, ¿sí?, es un poco eso, ¿no? Hay preocupaciones nuevas, ¿sí?, del pensamiento, ¿sí?, que vienen por esta vía, refrescan a la intelectualidad, y Caso ya no es capaz de subirse a ese Exacto. carro. Caso. Caso, No, yo diría y tampoco que ni Caso, ni Vasconcelos. mi padre, ni... Sí, Sí. generacionalmente se Tampoco quedaron un Vasconcelos. poco fuera, ¿verdad?, Sí. de esta nueva Sí. oleada de Sí. ideas. Ahí hay una serie de preocupaciones. Pero se que refieren vienen- a los españoles que traen el alemán. Que traen al Sí, alemán, a el Heidegger, alemán. Dilthey, Y que Sí. eventualmente introducen la filosofía analítica a México, ¿no? Sí. Claro. Todos los Hiperión. ateístas se quedaron fuera de eso, yo creo. ¿no? Ahí los ateneístas ya no son capaces de seguir el paso de la reflexión contemporánea moderna, ¿no? Exactamente, Ni yo pienso Caso, eso, ni Vasconcelos. Habría que pensar, ¿sí?, quién es más, ¿no? Para poner por lo menos dos ejemplos más, ¿no? Pero además en el caso de Vasconcelos, ¿sí?, bueno, la elección del año 29, ¿sí?, el momento en que se ve que esto no es chiste y hay muertos, ¿no?, que es terrible, ¿sí?, aunado, mezclado, ¿sí?, con todo el tema de la relación amorosa cercanísima con Antonieta, esto quiebra a Vasconcelos en el año 30, ¿sí? Se va al exilio, se aleja además del país en un momento clave, ¿sí? Y mucho se ha dicho, ¿sí?, que Vasconcelos abandonó a Antonieta, que tal y cual. Y hombre, habría que leer lo que Vasconcelos escribió, ¿sí?, sobre ella, ¿sí?, que es impresionante, es terrible, ¿no? Cómo este hombre sufre solo en el exilio la muerte de Antonieta, y está sufriendo solo y en el exilio en realidad por la muerte de muchas cosas en su país, ¿no? De muchas Y cosas, ahí, sí. y ahí vamos, él tampoco es capaz de subirse a ese carro, ¿no? Se enfrasca en otras preocupaciones, tal, y pierde el paso, pero yo creo que eso lo hace más humano, ¿sí? Y a mí ese Vasconcelos tan contrastado al menos,
es el que me interesa, Más ¿no? cautiva, Si sí, fuera un héroe impoluto, Claro, es créeme eso que es a mí no me imposible. interesaría, ya mucha gente No, como decía tanto, ¿no? Martínez Guzmán, a Carballo le dice el asunto de Vasconcelos es que los grandes hombres son grandes en sus aciertos, pero grandes en sus errores también, ¿no? Sí. Bueno, yo quisiera nada más una anécdota, abonando lo que decía Javier sobre la relación de mi padre con Antonieta Rivas Mercado. Yo en una ocasión le pregunté, papá, ¿cuál ha sido la mayor pena de tu vida? Y se quedó pensando así sobre su bastón y me dijo, la muerte de Antonieta. Fíjate, a ese punto lo consideró Más que la de su madre. Bueno, eso es lo que él me dijo, aunque uno deduciría de la lectura de sus memorias que lo de su madre, no, yo personalmente creo que lo de su madre fue la peor catástrofe que le ocurrió, incluso psicológicamente, pero él pensó en la muerte de Antonieta como la mayor pena de su vida. Entonces sí, es un momento, como dice Javier, crítico alrededor de 1930, 31, 32. ¿Y Elena Arismendi? Bueno, ese fue yo creo que el amor más pasional de su vida, el más sensual, ¿no? Pero además fue relativamente breve, releyendo, porque ahora acaba de salir una biografía de Elena Arismendi, releyendo la información, duró 3, 4 años nada más, ¿no? Pero en intensidad compensó todo lo que no duró, ¿no? En alguna ocasión le preguntaron a Enrique Krause cuál es el Vasconcelos que más le interesa. Y él respondió el Vasconcelos de la tormenta, porque la tormenta es la tormenta de la revolución y la tormenta amorosa con Elena Arismendi, ¿no? Y algo hay de esto, ¿no? Lo que pasa es que hay varias tormentas en la vida de Vasconcelos. Muchísimas. Les cuento otra anécdota, Sí, que este es de Carlos Pellicer. Un día me dijo, no, porque uno podía estar con tu papá unos 20, 25 minutos sin que hubiese una tormenta. Si a los 30 minutos no había habido una tormenta, él se encargaba de provocar. Entonces, cada media hora había una tormenta. Sí, porque se impacientaba y entonces no hay polémica. soltaba una idea así tremenda y entonces en 5 minutos ya aquello era un griterío. Pero, por ejemplo, los programas que tiene, los que retransmitieron la UNAM de charlas mexicanas con José Vasconcelos, él se muestra ahí muy... No, ahí está muy moderado. Muy equilibrado, sí, eso me ha ¿verdad? llamado mucho la atención cuando vi eso. No era así, no era así en la vida. Yo no sé si las cámaras lo inhibieron un poco o él estaba preocupado por tratar los temas de una manera equilibrada, pero en su carácter cotidiano no era así. O sea, le interrumpía Era y gritaba. no era de gritos, pero sí de aserciones. Claro, categóricas. Absoluta, de una firmeza radical, y no le importaba que entraran en contradicción total con su interlocutor. Al contrario, yo creo que le gustaba. Sí, yo recuerdo que Max Aub, cuando escribió un breve pensamiento sobre Malraux, decía que era de esa clase de personas a las que no le importa que nadie le entienda. ¿Decía eso de Malraux? Max Aub decía eso de Malraux. No le importaba que nadie le entendiera. Él seguía y seguía. Y como casi todos los filósofos alemanes, claro, ¿no? Que nadie les entiende, empezando por mí, pero evidentemente no les preocupa. Quiero hacer una pregunta concretísima. ¿Qué relación hay entre 3 figuras fundamentales del sistema educativo mexicano? Vasconcelos, Narciso Bassols y Torres Bodet. Digamos, personales evidentemente que con Torres Bodet, no sé con Bassols. No sé quién quiera... Pues entre los dos. Entre los Claro, dos. porque dos. Vasconcelos crea la secretaría, luego Bassols hace con Cárdenas, hace la educación socialista, y luego, corríjanme, Torres Bodet es el que modifica el artículo, ¿no? El tercero, ¿no? Entonces hay como... Pues sí, es una gran hipérbole ahí lo que vive el sistema educativo mexicano. Bueno, o sea, nuevamente, empezando por las perogrulladas, ¿no? Torres Bodet es secretario de José Vasconcelos, jovencitito, y ahí se forman, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Tú puedes ver ahí, por ahí una fotografía en que Vasconcelos está en un sillón y Torres Bodet está atrás a respetable distancia. Pasan los años, pasan 30 años, y el que está sentado al centro de una reunión es Torres Bodet y Vasconcelos está detrás. Ya, yo no lo sé, pero yo creo que había una amistad muy estrecha entre ambos, ¿no? Torres Bodet y él. Y Vasconcelos, sí, claro, ¿no? sí.
Y bueno, siguiendo con la analogía que hacía Héctor, ¿no? A estos hombres intrépidos les toca reconstruir y arrancar el país. Después empieza la direccionalidad, ¿no? Yo no sé, se pueden hacer varias similitudes de ese tipo, ¿no? O participando de alguna otra manera en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el gobierno legítimo. Héctor, de hecho, es secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo. Así que voy a darle lectura. Una vez que termine, les pediré de inmediato su juicio al respecto, su reacción, digamos, al respecto. Pero esto se conecta un poco con la entrada que hicimos, con el texto que presenta Héctor aquí en la iconografía. La primera parte es del Proconsulado, páginas 156 y 157 de la edición que tengo yo de Yus, de 1958. Es en el contexto de la campaña. Vasconcelos lo está entrevistando un periodista de Londres, del Times de Londres, y entonces le dice así el periodista: no le contarán siquiera los votos, falsificarán la elección. Y responde Vasconcelos: eso ya lo sabemos, repuse, pero en todo país en que no se cuenten los votos, funciona como válvula de escape el derecho a la rebelión, el hábito de las revoluciones. Las revoluciones son santas cuando tienen por objeto derrocar un mandato ilegítimo. No llegará usted a hacer la revolución, replicó el periodista, porque el gobierno es fuerte militarmente y cuenta además con el apoyo decidido de Estados Unidos. Cuenta también con el apoyo inglés. Eso es lo que quería decirle con entera franqueza y porque simpatizo con su posición y no quiero verla echada a perder. Usted debería resignarse de antemano a perder y preparar el futuro. Y responde Vasconcelos: si ahora no triunfamos, mañana menos. La imposición consentida sentará jurisprudencia, matará la esperanza misma de la nación. Entonces el inglés, con frase conmovida, que resultó ser profética, expuso: será el día más triste de su vida aquel en que delante de usted le fusilen a 30 o 40 de los suyos, víctimas inútiles de un movimiento sin posibilidades de triunfo. Semanas después, Arcelia me dijo, su secretaria, que en efecto su amigo había escrito en el Times un artículo justiciero. Dice: ande Arcelia, bromeaba yo, parecía usted una malinche moderna, tomando partido con el extranjero. Tal vez no era así, pero me irritaba todo el que me hablaba de ceder. Horror de la sangre, yo también lo tenía. Pero me daba horror la sangre inocente que seguía y seguiría corriendo sin ser vengada. Un pacifismo incondicional no conduce a la libertad, sino a la abyección. Esto dice en el Proconsulado. Y después un fragmento de la entrevista de Carballo, que aquí le hemos mencionado. Le dice Carballo: mejor volvamos al 29. Y dice Vasconcelos: el pueblo debió haberse armado contra el gobierno. Probablemente no tenía pistolas. Y dice Vasconcelos: siempre hay pistolas en los pueblos que tienen energía. ¿Qué razones le movieron a escribir los 4 tomos de su autobiografía, o mejor, de sus memorias? Y dice Vasconcelos: la mala suerte engendra toda la literatura. Escribí mis libros para incitar al pueblo contra el gobierno. Me creyeron un payaso. Escribir es hacer justicia. No quería séquito literario, quería gente armada. ¿Qué escritor que en verdad lo sea no es un político? El que ignora la política está perdido. Igual le ocurre al que se evada de la realidad. La siguiente frase es el final del libro José Vasconcelos de Alfonso Taracena. Dice así, con esto acaba Taracena su libro. Dice: en una carta confirmó su deseo de que no se le sepultara en la rotonda de los hombres ilustres, sino en cualquier cementerio de aldea. Consideraba que la ciudadanía de nuestro país no tenía derecho a honrarlo como escritor mientras no lo reconocieran como político. Mientras no se reconociera pública y oficialmente que ganamos en el 29 las elecciones, no podía aceptar ningún honor sin traicionar la verdad y la justicia. Además, decía, enterrarlo en la rotonda sería para él una injuria, pues allí estaban los restos de un cierto aviador que consumó persecuciones a los vasconcelistas. Tampoco tenía nada que buscar en un cementerio dedicado especialmente a las eras de la reforma masónica del juarismo. A mí me dijo que no quería estar entre tanto bruto. Lo sepultamos en el Panteón Jardín de San Ángel. Fue un mar de gente. Los periodistas recogieron pensamientos el día de su muerte. Yo les di este: México debe a Vasconcelos una estatua en la hondonada que forman el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, donde se desarrolla su Prometeo vencedor, con una inscripción que reza: electo presidente de la República en las elecciones. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es ya el último bloque de este programa dedicado otra vez a Vasconcelos, y podemos hacer 5 programas más sobre él y van a faltar cosas. Tengo aquí algo preparado para compartirlo con nuestros invitados. Es una selección de textos en torno de Vasconcelos, pero con un remate muy interesante. Esta lectura se la he hecho a
varios de quienes han estado participando de alguna u otra manera en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, en el gobierno legítimo. Héctor, de hecho, es secretario de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo. Así que voy a darle lectura. Una vez que termine, les pediré de inmediato su juicio al respecto, su reacción, digamos, al respecto. Pero esto se conecta un poco con la entrada que hicimos, con el texto que presenta Héctor aquí en la iconografía. La primera parte es del Proconsulado, páginas 156 y 157 de la edición que tengo yo de Jus, de 1958. Es en el contexto de la campaña. Vasconcelos lo está entrevistando un periodista de Londres, del Times de Londres, y entonces le dice así el periodista: no le contarán siquiera los votos, falsificarán la elección. Y responde Vasconcelos: eso ya lo sabemos, repuse, pero en todo país en que no se cuenten los votos, funciona como válvula de escape el derecho a la rebelión, el hábito de las revoluciones. Las revoluciones son santas cuando tienen por objeto derrocar un mandato ilegítimo. No llegará usted a hacer la revolución, replicó el periodista, porque el gobierno es fuerte militarmente y cuenta además con el apoyo decidido de Estados Unidos. Cuenta también con el apoyo inglés. Eso es lo que quería decirle con entera franqueza y porque simpatizo con su posición y no quiero verla echada a perder. Usted debería resignarse de antemano a perder y preparar el futuro. Y responde Vasconcelos: si ahora no triunfamos, mañana menos. La imposición consentida sentará jurisprudencia, matará la esperanza misma de la nación. Entonces el inglés, con frase conmovida, que resultó ser profética, expuso: será el día más triste de su vida aquel en que delante de usted le fusilen a 30 o 40 de los suyos, víctimas inútiles de un movimiento sin posibilidades de triunfo. Semanas después, Arcelia me dijo, su secretaria, que en efecto su amigo había escrito en el Times un artículo justiciero. Dice: ande Arcelia, bromeaba yo, parecía usted una malinche moderna, tomando partido con el extranjero. Tal vez no era así, pero me irritaba todo el que me hablaba de ceder. Horror de la sangre, yo también lo tenía. Pero me daba horror la sangre inocente que seguía y seguiría corriendo sin ser vengada. Un pacifismo incondicional no conduce a la libertad, sino a la abyección. Esto dice en el Proconsulado. Y después un fragmento de la entrevista de Carballo, que aquí le hemos mencionado. Le dice Carballo: mejor volvamos al 29. Y dice Vasconcelos: el pueblo debió haberse armado contra el gobierno. Probablemente no tenía pistolas. Y dice Vasconcelos: siempre hay pistolas en los pueblos que tienen energía. ¿Qué razones le movieron a escribir los 4 tomos de su autobiografía, o mejor, de sus memorias? Y dice Vasconcelos: la mala suerte engendra toda la literatura. Escribí mis libros para incitar al pueblo contra el gobierno. Me creyeron un payaso. Escribir es hacer justicia. No quería séquito literario, quería gente armada. ¿Qué escritor que en verdad lo sea no es un político? El que ignora la política está perdido. Igual le ocurre al que se evada de la realidad. La siguiente frase es el final del libro José Vasconcelos de Alfonso Taracena. Dice así, con esto acaba Taracena su libro. Dice: en una carta confirmó su deseo de que no se le sepultara en la rotonda de los hombres ilustres, sino en cualquier cementerio de aldea. Consideraba que la ciudadanía de nuestro país no tenía derecho a honrarlo como escritor mientras no lo reconocieran como político. Mientras no se reconociera pública y oficialmente que ganamos en el 29 las elecciones, no podía aceptar ningún honor sin traicionar la verdad y la justicia. Además, decía, enterrarlo en la rotonda sería para él una injuria, pues allí estaban los restos de un cierto aviador que consumó persecuciones a los vasconcelistas. Tampoco tenía nada que buscar en un cementerio dedicado especialmente a las eras de la reforma masónica del juarismo. A mí me dijo que no quería estar entre tanto bruto. Lo sepultamos en el Panteón Jardín de San Ángel. Fue un mar de gente. Los periodistas recogieron pensamientos el día de su muerte. Yo les di este: México debe a Vasconcelos una estatua en la hondonada que forman el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, donde se desarrolla su Prometeo vencedor, con una inscripción que reza: electo presidente de la República en las elecciones de 1929. La última vez que lo vi, caminaba por la avenida Juárez, apoyándose en su bastón, mirando al suelo. Bien sabía yo que al hablarle cual sucedió, se le iluminaría como siempre su rostro con una sonrisa. Los transeúntes pasaban indiferentes a su vera. He aquí, me dije, el despojo de la materia. Mas al mismo tiempo advertí que lo circundaba algo resplandeciente que no era sino el espíritu de un vencedor. Y aquí viene el final, que esto es lo... Todavía hay más. Todavía hay más, pero esto ya no es... No, pero escuchen, esto es del libro de doña Socorro Díaz, de Reporte 2006, El Desquite. Socorro Díaz participó y participa dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Dice lo siguiente Socorro Díaz, 2007. La tercera cuestión tiene que ver con el destino y la proyección de nuestro líder. Hay una imagen que me persiguió como una pesadilla. ¿Tú conoces esto? Sí. Tiene que ver con la entrevista que un periodista
hombre o mujer no recuerdo, hizo a José Vasconcelos en el crepúsculo de su vida. La anécdota me fue narrada en la redacción del Día. Se apersonó a ver a ese personaje, a la sazón director de la Biblioteca de México, ubicado en la Ciudadela. Pese al puesto más que modesto que entonces ocupaba, el periodista novato iba a preguntar a aquel hombre excepcional sus juicios, que imaginó fulgurantes, respecto de su hazaña por la democracia mexicana y la realidad contemporánea. Encontró un anciano, poco ubicado en la realidad, como casi todos. No obtuvo declaraciones destacables, pero lo que le hizo abreviar el encuentro y salir con un ánimo sombrío fue escuchar el ruido monótono de las cuentas del rosario que Vasconcelos repasaba con la mano derecha oculta dentro del cajón de su escritorio. Mi reflexión fue: Vasconcelos desafió por vocación democrática y voluntad de poder al autoritarismo de los generales revolucionarios que mandaban en los años 20 del siglo pasado con pistola al cinto y fuete. López Obrador está desafiando a la plutocracia mexicana que ve a la nación como un negocio llamado México Sociedad Anónima y que en defensa de sus intereses sí reprime y mata, pero de forma selectiva. Vasconcelos fue de las multitudes fervorosas a la soledad de asirse las cuentas de un rosario, de la fuerza esperanzada del Ulises criollo pasó a la tormenta, a el desastre, a el proconsulado. ¿Cuál podría ser el destino de López Obrador? Yo creo que hay 40, 50 temas en lo que acabas de leer, y tenemos unos cuantos minutos para que termine el programa, no se vale. Y tendríamos que desglosar un poquito todo esto, porque hay un material densísimo en todo eso. Pero es importantísimo. ¿Por dónde quieres que...? No, por lo último, porque es que es importantísimo que tú estés participando en el gobierno legítimo. Y que tú estás rescatando... Sí, varias personas me han dicho que hay un elemento quizás simbólico, ¿no? Claro, bueno, totalmente. Bueno, y no nada más, sino real, porque de hecho tú aquí en el texto, en la presentación, dices: fue un hito en la lucha porque se reconocieron los verdaderos resultados de una elección, brega que continuaría esporádica, al menos hasta los albores del siglo XXI. Claro, me parece muy claro que esta lucha porque se reconozca el resultado real de una elección presidencial o de cualquier elección, ha corrido a lo largo de la historia de México, y el 2006 fue un ejemplo muy bueno. Lamentablemente, habemos muchos millones de mexicanos que creemos que se violentó la voluntad mayoritaria, al menos en ese momento, de la ciudadanía. Creemos que los poderes fácticos acordaron que no se diese cabida a una opción de izquierda para la presidencia de la República en 2006. Entonces creo que es una lucha que desgraciadamente tenemos que continuar, y a ver si un día podemos quedar todos los mexicanos satisfechos con lo que se anuncia o con lo que se legaliza como resultado de una elección en circunstancias poco claras, y que al menos a muchos nos dejaron con la convicción de que hubo un arreglo popular para decidir quién debería ocupar la presidencia de la República. A mí, don José Agustín Ortiz Pinquete, le leí lo mismo, y él me dijo: lo que noto es la amargura de ese Vasconcelos que no veo en López Obrador. Me dijo, por ejemplo, don José Agustín. Como te digo, hay 1000 ángulos. Sí, Javier, no sé qué Sí, bueno, pues hay 1000 temas, ¿no? Yo creo que Vasconcelos, aún en sus caídas, era igualmente grande. Es muy interesante. No, yo no diría que grande, es muy interesante para un historiador, ¿no? Leías esto y a mí me venía a la mente el libro muy lindo del Fondo de Cultura de Joseph Campbell, que se llama El héroe de las 1000 caras, en donde explica el arquetipo del héroe, ¿no? La formación, ¿sí? El compromiso, la tentación, las caídas, ¿no? Cómo se reconstruyen las proezas y la muerte. La vida de Vasconcelos es casi arquetípica, ¿no? Destinada a la soledad quizá, ¿no? Entonces. Sí y no, porque tiene muchos lectores, ¿no? Claro. Eso es maravilloso, ¿no? Interesa mucho Vasconcelos, ¿no? Y yo creo que eso es el gran homenaje que le podemos hacer a este político, a este literato, a este pensador. Él estaría, yo creo que muy contento, muy satisfecho
de ver todo lo que interesa actualmente y de todos los lectores que Pero tiene. acuérdate que decía, no busco un séquito literario, Sí. busco hombres armados. Lo acaban de Lo citar. acabo Bueno, pues nos tenemos que ir. Héctor, muchísimas gracias. Javier, Gracias a ti. muchísimas gracias. Nuevamente, Felicidades por gracias. esto. Se agradece un trabajo tan espléndido como este. Y bueno, pues nada, vayan a comprarlo de inmediato y disfrútenlo. Quienes no lo conozcan, pues será una introducción espléndida, y quienes ya lo conocemos, pues es un verdadero deleite mirar las distintas facetas de Vasconcelos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hasta pronto.